Bienvenidos a un nuevo laboratorio. Hoy veremos resistencias en serie. Parte 1. Saber conocer. Primer concepto, ecuaciones características de resistencias en serie. Son las siguientes. Resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Voltaje total es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Corriente total es igual a corriente 1 igual a corriente 2 igual a corriente 3. Parte 2. Saber hacer. 1. Objetivos. Inciso A. Verificar el cumplimiento de las ecuaciones características de una conexión de resistencias en serie. Inciso B. Hallar la resistencia total, voltaje total y corriente total de forma teórica y experimental. 2. Procedimiento. Inciso A. Determinación de la resistencia total. Primeramente se debe medir la resistencia de cada resistor, luego aplicar fórmula para obtener la resistencia total teórica. Debido a que no existe un ohmímetro en el simulador, no podremos obtener la resistencia total de forma experimental. Inciso B. Determinación del voltaje total. Primeramente se medirá el voltaje en cada resistor. Para encontrar el voltaje total de forma teórica se aplicará fórmula, y para encontrarlo de forma experimental se medirá con el voltímetro al inicio del circuito. Inciso C. Determinación de la corriente total. Primeramente se medirá la corriente en cada resistor y luego se aplicará fórmula para encontrar la corriente total de forma teórica. Para encontrarlo de forma experimental se tomará el medidor de corriente y se medirá al inicio del circuito. Ahora veamos cómo se realiza el experimento. Para la experiencia de hoy usaremos el simulador FET. Podemos ver aquí un circuito de 3 resistencias en serie unido a una batería de 24 voltios. Resistor 1, resistor 2, resistor 3. Lo primero que debemos hacer es encontrar la resistencia total. Y para ello, primero hay que medir las resistencias de cada uno. Aquí me indica el valor de la resistencia 1, es de 10 ohmios. Apuntemos eso. La resistencia 2, 20 ohmios. La resistencia 3, 30 ohmios. Si quiero encontrar la resistencia total de forma teórica, debo aplicar fórmula. No será posible encontrar una resistencia total de forma experimental. Hubiese sido deseable poder hacerlo, pero el simulador no nos proporciona ningún ohmímetro. Por eso no será posible. Pasemos a determinar el voltaje total. Para encontrar el voltaje total de forma teórica, primero debo encontrar el voltaje de cada uno y luego aplicar fórmula. Encontremos el voltaje de cada uno y apuntemos. Voy a colocar los cables del medidor de voltaje en los extremos de la resistencia. El medidor de voltaje me indica 4 voltios como voltaje de la primera resistencia. Ahora de la segunda resistencia. Fijémonos en el medidor de voltaje, 8 voltios. Ahora de la tercera resistencia. Fijémonos en el medidor de voltaje, nos indica 12 voltios. Para encontrar el voltaje total de forma experimental, debo colocar los cables en los extremos del circuito. Es decir, aquí y aquí. Ahí tenemos el voltaje total, 24 voltios. Ahora vamos a encontrar la corriente total. Para eso voy a valerme del medidor de corriente. Para medir la corriente debo colocar esta pieza del medidor de corriente antes o después del resistor cuya corriente quiero medir. Primeramente voy a medir la corriente 1. Voy a colocarlo después. Después me refiero a que la corriente está fluyendo del positivo al negativo. Entonces, después que la corriente atravesó la resistencia, es aquí. Ahí voy a colocar el medidor de corriente. Bien, fíjense, la corriente del primer resistor es de 0,4 amperios. Apuntemos eso. Ahora, la corriente del segundo resistor. Debo colocar aquí. El medidor de corriente nos marca 0,4 amperios. Ahora, para el tercer resistor, debo colocar aquí. También nos marca 0,4 amperios. Para encontrar la corriente total de forma teórica, debo reemplazar estos datos en fórmula. Ahora, para encontrar la corriente total de forma experimental, debo colocar el medidor de corriente al inicio del circuito, donde está circulando toda la corriente total. La corriente total sale de la batería, fluye y luego atraviesa las resistencias. Entonces, antes que atraviese las resistencias, ahí es donde debo colocar el medidor de corriente. Me indica también 0,4 amperios. Ahora tomemos todos los datos que hemos apuntado para colocarlos en una tabla y analizarlos. Bien, aquí les presento nuestra tabla. Ya he introducido los valores de las mediciones que habíamos hecho. Las resistencias estarán en ohmios, los voltajes en voltios y las corrientes en amperio. Primero he colocado el valor de la resistencia de cada resistor. Luego la resistencia total teórica, que fue calculado aquí mediante fórmula. Reemplacé la resistencia 1, 2 y 3 respectivamente y el resultado fue 60 ohmios. Eso coloqué aquí. Resistencia total teórica, 60 ohmios. Luego coloqué los valores de voltaje de cada resistor. El voltaje total experimental fue medido con el voltímetro y el voltaje total teórico fue hallado mediante la fórmula.
Reemplacé los voltajes 1, 2 y 3 donde corresponde y el resultado fue 24 voltios. Aquí coloqué los valores de las corrientes de cada resistor. La corriente total experimental fue obtenida mediante amperímetro y la corriente total teórica fue obtenida mediante fórmula, que indica que las tres corrientes son del mismo valor e igual a la corriente total. Por tanto, la corriente total también es 0,4 amperios. Como podemos ver, el valor de voltaje total teórico y experimental coinciden, al igual que la corriente total teórica y experimental. Concluimos en que, debido a que los valores totales teóricos, los que se obtienen mediante fórmula, y experimentales, los que se obtienen mediante el aparato de medición, coincidieron en valor, la teoría se comprueba. Y también confirmamos que las ecuaciones características, con la excepción de la fórmula de resistencia total que no fue posible encontrarla experimentalmente, quedan comprobadas. Parte 3. Saber ser. Ahora quiero enseñarte otra cosa. Sabes, la sociedad se está degradando. Cada vez hay menos personas que conservan los valores que nos convierten en buenas personas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona, bajando del transporte público, está olvidando su teléfono en su asiento? La persona que está al lado, en vez de devolvérselo, se queda callado, lo toma y lo guarda para sí. Y más adelante, sabiendo que el dueño se dará cuenta que no tiene su teléfono y llamará para intentar recuperarlo, le quita el chip al teléfono, para así evitar que el dueño lo recupere. Qué triste, ¿verdad? Tú, cuando veas que alguien está olvidando su teléfono en su asiento, actúa rápido, toma el teléfono y devuélveselo. Si encuentras un teléfono en algún lugar y no sabes quién es el dueño, en vez de quitarle el chip para evitar que el dueño lo recupere, entra a contactos, busca a mamá, papá, todos tenemos familia. Avísales que encontraste el teléfono y luego devuélveselos. No les pidas nada a cambio. Eso es ser honesto. Recuerda, una buena persona actúa con honestidad siempre. Sé una buena persona.